Yo empecé a trabajar en empresario, fíjense. Siempre, a mí se me preocupó como sociólogo el por qué había gente pobre y por qué había gente rica. Porque yo venía de una localidad rural y siempre me intrigó el por qué había ricos y siempre había pobres. Por eso estudié sociología y de paso porque estudié la problemática de los empresarios. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues recordé mi niñez. Recordé los magueyes, recordé el pulque. Bueno, no abordé inmediatamente el problema, sino que pasaron unos años. Trabajé en las haciendas en Tlaxcala, reivindiqué unos arenistas en la zona de arenistas zapatistas en la zona del pueblo de Tlaxcala y entré al pulque. Entonces, pues me decidí meterme al tema del pulque y me voy a encontrar que casi no hay libros, ¿eh? Ahora ustedes pueden encontrar 3 o 4 libros. Juan Felipe, de los pioneros, habrá 3 o 4 libros, pero no había libros del pulque, lo cual me causaba extrañeza porque siendo un país que produjo pulque en grandes cantidades, no había literatura sobre ello. Yo encontré un libro de Elías Montemayor que publicó el Banco de México en los años 60, un libro de Raúl Guerrero, que es un estudio antropológico, más bien sobre las leyendas o figuras de papel de China que hay en las pulquerías, pero no encontré mucha información sobre el pulque, curiosamente. Entonces, luego me voy a las estadísticas, encuentro los anuarios estadísticos de Peñafiel publicados en el Porfiriato y yo me quedé asombrado, porque ocurre que en este país se veía pulque. Recuerden ustedes que, digamos, la parte colonial, incluso hasta principios del siglo XX, el grueso de la población en este país estaba sentado en el altiplano, o sea, toda esa parte que circunda la Ciudad de México, el Distrito Federal, aquí está el grueso de la población y tomaba pulque. Luego, por ahí me encuentro con unos datos de González Navarro, en términos que del total, hablo del Porfiriato, del total de bebidas alcohólicas consumidas, el 94% era pulque. Todo el mundo tomaba pulque, por Dios. Todo el mundo tomaba pulque. Eso de que los ricos no tomaban pulque, solamente los pobres, es una estupidez. Finalmente, este país era rural, fue rural hasta los años 50, el Porfiriato por supuesto que era rural, y todos tomaban pulque. Entonces de ahí entendí por qué era un país pulquero, ahí de la frase, México es un país pulquero, porque aquí se tomaba pulque. Ahora, las campañas contra el pulque son terribles, pero van asociadas al racismo. A mi juicio van asociadas con el racismo. ¿Por qué razón? Ustedes saben que el pulque tiene 3.7 grados de alcohol, igual que la cerveza. Es inofensivo. Se lo puede dar hasta un niño en las zonas frías de este país. Al chamaco le dan, antes a la escuela, digamos, un jarro de pulque, y los niños, por el frío, se convierte en una suerte energético, el chamaco está normal y no va a ser borracho, al contrario, está estabilizado. Y ya también ahora cuando le das un chocolate, digamos, en zonas frías, vean, a los montañistas se comen su chocolate y se nivela. Bueno, esa función jugaba el pulque, digamos, para los niños, digamos, en las zonas cercanas a los volcanes, incluso en Tlaxcala. Entonces es una estupidez ahí, eso tipo de cosas, de que el pulque degrada y degenera, lo cual francamente me da risa. Yo diría que no es cierto, porque hay bebidas muy fuertes, regionales, todos los aguardientes que ustedes conocen, que son de 40 grados, esos son letales. El pulque, por favor, el pulque generaba muchos ingresos. El pulque, yo no me meto en la época prehispánica, pero siempre se ha bebido. Y a veces dicen que solamente era para los viejos. No, mentira, para todos. Todos tomaban pulque. Porque recuerden que había zonas donde no había mucha agua, pues la gente tomaba pulque y se acabó. No tomaba agua, pues, y si tomaba agua era tan contaminada como el pulque, porque no había tomas domésticas en los pueblos. Pues entiendan, digamos, había unos charcos, estaba tan contaminado el agua como el pulque, si es que estaban contaminando el pulque. Entonces, y esa, digamos, viene la independencia y grandes familias siguen fincando su fortuna en la explotación de los magueyes y la venta del pulque. Eso siempre estuvo. Viene la independencia y ahí aparece la familia de Torres Adalid. El papá de los Torres Adalid es un abogado que anda, es de una sociedad secreta, los Guadalupe, que anda promoviendo la independencia de los llanos de Apa. Se casa con una mujer, Adalid, que es la hacendada, es la dueña de la hacienda de Ometusco. Se muere el señor por 1840 más o menos. Ignacio nace en 1835. De hecho queda huérfano a los 5 años. ¿Sí? Entonces la mamá de los Torres Adalid pues, se hace cargo del negocio. Ahora, justamente por generar mucha riqueza era una industria muy castigada. Los impuestos, o sea, constantemente los hacemos pulqueros se quejan de que el gobierno, sobre todo Santana, cada que hay revueltas, necesita dinero y pues va sobre ellos. Se quejan terriblemente que le estén sacando dinero. Y es obvio porque es una industria próspera.
a pesar de que en esa época no había ferrocarril, y el pulque es enviado con carga, digamos, animal a los principales, que serán pueblos o centros urbanos, si es que le quedaban cerca, porque recuerden que el pulque es una vida perecedera, los 5 días entre putrefacción. Entonces el comercio tenía que ser a lugares cercanos, pero había muchas haciendas en el altiplano, bueno, no muchas, en los llanos de Apa. Entonces se comercializa y en otros lados quizá no se comercializa, pero se utiliza para autoconsumo. Entonces ahí, a pesar de eso, a pesar de no haber ferrocarril, es un gran negocio. Y ahí pues nace Ignacio Torres Adalid, y digamos ya de grande, pues imagínense ustedes, coincide con la aparición de los ferrocarriles. Ahora, ligando con Torres Adalid, ya para entonces ya su mamá murió, el papá había muerto, sus hermanos ya crecieron, pues imagínense, el ferrocarril pasa por sus haciendas, pasa por la zona de los llanos, por la zona pulquera, y pasa por razones circunstanciales, porque ahí está es decir, el tendido tiene que ser casi directo, y pasa por la zona pulquera. Imagínense ustedes. Y seguramente en otras partes de Veracruz toca la zona productora de café, pues van para arriba, imagínense ustedes. Además, para el pulque, la gran maravilla, a partir de 1972 en adelante, el pulque lo puedes mandar pues, hasta el Bajío, hasta las costas, en cuestión de horas, porque el ferrocarril, si tarda 24 horas en llegar, digamos, a Guadalajara, pues gran maravilla, ¿no? En burro tardaré una semana, ¿no? Con la bebida ya en putrefacción. Entonces, imagínate esas haciendas. Si antes había sido negocio, con el ferrocarril, ese gran negocio. Inclusive Gabriel Mancera construyó un ferrocarril en Hidalgo, un ferrocarril propio, para, digamos, vincularse a la red México-Veracruz. Él se mete a varias haciendas, su tendido, la vía férrea, y se conecta con el ferrocarril México-Veracruz. Entonces, pues ese gran negocio, en mayor escala todavía. Y los Torres Adalid pues están haciendo mucho dinero junto con sus hermanos. Ahora, él nunca controló todas las haciendas, ellos tenían 4 o 5 haciendas, Allá había 275 haciendas, allá más de 100 hacendados. O sea, los beneficios no son para una persona, son para varias familias, Todos ellos muy ligados a la élite porfirista, por supuesto, pues es mucho dinero, ¿no? Pero Torres Adalid no fue el único. Lo que pasa es que se le conoce como el rey del pulque, bueno, porque fue uno de los impulsores, inclusive y promotores de la organización de los hacendados, Porque ese gran negocio, imagínense ustedes, está generando mucha riqueza y muchos políticos meten la mano, entre ellos Mucio Martínez, el gobernador de Puebla, Fernando González, que es hijo del gobernador del Estado de México, también, de Manuel González, también mete la mano. Es el Banco Nacional de México también, o sea, pues muchos querían meterse en el negocio porque está generando mucho dinero. Y lo que hacen ellos, lo que quieren los hacendados de los llanos de Apa, es no solo controlar las haciendas, sino las pulquerías. Tenían algunas, pero compran todas en la Ciudad de México. O sea, imagínense ustedes una integración vertical y horizontal. Tienen el control de todo. Y claro, a lo mejor hay hacendados que quedan al margen de la organización que es la Compañía Expendedora de Pulques, y quedan al margen, digamos, del control de todas las pulquerías de la Ciudad de México, pero digamos el monopolio es el que controla casi todo el negocio. Entonces, pues es un gran negocio el pulque. Y de paso, no obstante las campañas antialcohólicas, pues la gente sigue bebiendo pulque. Entonces todo el mundo bebía pulque. Inclusive, pues, bueno, los varones, adultos y viejos, y los jóvenes, inclusive en las fiestas familiares, en las kermeses, pues toman pulque, rebajado con frutas. Entonces, ese es el contexto de esa industria pulquera. Lo que sí pasa es que, digamos, contra la revolución, pues hay algo terrible, ¿no? Les empieza a cargar más la mano sobre los impuestos, los estados pulqueros, porque miren, en Hidalgo la mitad de los impuestos, ¿saben dónde provenían? Del pulque. Porque en el F la cuarta parte, imaginen ustedes, era un estado muy fuerte. ¿Y sobre quién se va? Pues sobre quien produce, es más rico, quien tiene más dinero, pues se va sobre ellos. Y otra vez resurgen las campañas de tipo racista, que a mí, repito, me dan risa, pero cuando Carranza se acerca de Carranza, ese yo creo que con los sonorenses, que llegan con él, son, digamos, los que empiezan de la pulquería a la industria pulquera. Ellos prohíben el consumo, ustedes saben, el consumo de pulque en la Ciudad de México, prohíben las peleas de gallos y prohíben las corridas de toros, digamos, así como que son muy puritanos los norteños, y cuando sabemos que también era alcohólico. Abelardo Rodríguez era un alcohólico, fue súper alcohólico, y Calles se dice que era dueño de una taberna, imagínense, pues tomaban sus tragos. Yo no sé por qué es lo puritano de los norteños,
En parte quizás porque sospechan que los hacendados estuvieron ligados a Porfirio Díaz, no tanto a Madero, pero sí a Huerta. O sea, Huerta es el enemigo público número uno, es el antihéroe por excelencia. Entonces por ahí un poco va la tirada, digamos, al considerar a los hacendados pulqueros como huertistas y porfiristas. Y por ahí va un poco la cosa. Y hay la prohibición digamos, del consumo del pulque, ¿sí? Ahora, la revolución pues provoca muchos problemas, como ustedes saben. Llega Carranza en agosto del 14, llega Obregón, Pablo González, y están en México Central. Entonces tocan los llanos de Apan, levantan las vías ferras y pues de paso incautan el pulque. Y se lo beben, no lo tiran, se lo beben. Miren ustedes, parte de las tropas que traen están habituados al consumo del pulque. Los norteños, muy puritanos, pero sus tropas consumen pulque. Entonces lo que pasa, algo extraordinario, porque digamos tienen a sus tropas concentradas en la Ciudad de México, y les empiezan a desaparecer los efectivos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están aquellos? Mandan a algunos a buscarlos y tampoco regresan. Mandan a otros, y ¿saben ustedes dónde estaban? Pues en Xochimilco, Milpalta, aquí por camino al Distrito de los Leones, donde había magueyes. Ahí están, agarrados a su pulque. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo González y Obregón, el general Obregón? Te los traen y les traen sus barriles de pulque para que no se larguen, para que estén acá, porque saben que ante la caricia del pulque aquellos se les van a desaparecer. Entonces, este terrible dilema. Este país sigue consumiendo pulque a pesar de todos los problemas, digamos, del levantamiento de vías férreas, o digamos, de la incautación de los vagones o de los trenes. Siguen consumiendo pulque, pero está ya esa cuestión muy fuerte en contra de los hacendados por ser porfiristas y huertistas. Entonces, ¿qué es lo que hace Carranza? Saca a colación una vieja ley juarista que condena con la pena de muerte a los trastornadores del orden público. Y se van los hacendados también porque los acusan de huertistas. Torres Adalid ha sido senador huertista, imagínense. Torres Adalid ya tiene 80 años y fue senador huertista. Fue senador por Tlaxcala. Entonces va. Ahora, él de niño, una cosa que se me pasó a decirles, de niño empieza a crecer y tiene una pierna más corta y más delgada que la otra. Y se especula que a lo mejor se cayó de una carreta, a la nana se le escurrió y se cayó, y de ahí que tenga la pierna dañada. Y en realidad lo que tenía era poliomielitis. Pero pues se descubre después con la base de medicina que en realidad lo que tenía era poliomielitis. Ella se casa con la hermana de Antonio Rivas Mercado, que construyó el Ángel de la Independencia, y se dice que, bueno, vivía frente a Bellas Artes, ahí está su casa todavía, que caminaba de ella apoyándose en su hombro o con muletas. Pero no obstante, era un tipo con mucho empuje. Nunca tuvo hijos, no tuvo más que una hija adoptiva, pero la filosofía de que el que persevera alcanza. Es un tipo discapacitado con una mentalidad de triunfador, como muchos de sus empresarios, ¿no? Y de todas formas, pues tiene miedo que Carranza lo atrape y lo fusile. Ahora, el grueso de la gente se fue por el puerto de Veracruz. Se fueron los intelectuales, se fue Gamboa, se fue Salado Álvarez, se fue Luis Urbina, se fue Martín Luis Guzmán, se fue Vasconcelos, se fue Mario Humán, fueron todos. De donde la Barras fueron todos. Yo busqué por dónde se había ido y aparentemente yo creo que se va por ferrocarril. Imagínense ustedes, se cruzó seguramente con Carranza y con Villa, con sus huestes, y por ahí se fue porque entra a La Habana por Cayo Hueso, por Miami, por esa zona. Cuando se hubiera tomado el barco en Veracruz, pues se van directamente a La Habana. No, fue bordeando, y yo pienso que se fue por ferrocarril. Para entonces su esposa había muerto. No sé quién lo acompañó, no entiendo, porque andaba con muletas. Y era una anciana, eran 80 años los que tenía. Y se va a llegar a La Habana, y como a los 2 meses muere de arteriosclerosis. Estaba muy viejo ya, y ahí muere él. Pero los hacendados porfiristas fueron transformadores, emprendedores, y fueron gente triunfante, Y en el México Central, digamos, con ferrocarril, con agua, pues tienen más ventajas y modernizan las haciendas azucareras, las pulqueras se intentan modernizarlas. En el Sutanequén están las haciendas madereras, cafetaleras, y es obra de los hacendados. Los hacendados eran gente bien preparada. O sea, no eran tipos ignorantes, eran tipos preparados. Porque además, otra cosa, ¿dónde estaba la gente de dinero en esa época? No
estaba en la Ciudad de México, aquí estaba don Porfirio y los burócratas de Quinta. La gente de dinero y de apellido de Alcurnia estaba en el disperso por toda la República, los hacendados, ahí estaban. Tampoco eran ausentistas como se dice, que vivían en París, no, ese es, no sé, el 5%. Los hacendados vivían en la hacienda, porque era su negocio, su forma de vida, vivía con su familia. Entonces, hay muchas cosas ahí con las cuales no estoy de acuerdo. Bueno, cuando viene la revolución, pues imagínense ustedes, la leyenda, los norteños son medio salvajes, son porfiristas y son huertistas y mandaron a matar a Madero. Pues se van mucha gente, se van muchos hacendados, se van los empresarios textiles, repito, los políticos, gobernadores, los sacerdotes, los toreros, las actrices. Este país se queda desangrado, o fuertemente desangrado. Y digamos, el pulque pues es golpeado fuertemente por las razones que les expuse. Y además le siguen cargando lo de los impuestos. Ahora, los hacendados pulqueros están muy viejos ya. Están envejeciendo y hay amenazas muy fuertes contra ellos. Pena de muerte si los atrapan. Y el monopolio que fundaron la compañía expendedora de pulques en 1910 lo liquidan en 1916. Y saben que la cosa está terrible. En el 14, cuando iba a Carranza, Miguel Macedo Enciso, un hacendado, se atreve con Carranza, le pide una cita. Y bueno, pues Carranza lo recibe y le dice: señor, no acabe con la industria pulquera, porque esas tierras no sirven para nada. Y le dice: los rendimientos de maíz, frijol y cebada son estos, y lo del maguey del pulque son estos, son superiores. O sea, no destroce la hacienda pulquera o la riqueza pulquera, porque eso se va a empobrecer. No le hacen caso. Y empiezan a repartir las tierras que de paso no son favorables para la agricultura, son los llanos de Apa, que si ustedes viajan, es una zona empobrecida. En los años 50 establecieron Ciudad Sagún, un polo industrial para levantar esa zona de miseria. Voy a hacer algo otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente recibe las 4 o 8 hectáreas de temporal, pero no llueve. Entonces es una zona árida y la tierra no es apta para la agricultura. Entonces, pues, creo pobreza. Es una desgracia lo que a mi juicio ocurrió. Ahora, la leyenda continuó y se acentuó todavía. Miren ustedes, el pulque se siguió produciendo incluso a niveles superiores a los registrados en el Porfiriato en parte de los años 20, 30 y hasta 1943. Bueno, ¿por qué esa cuestión? Bueno, porque los hacendados se van en el 14, todavía algunos vuelven del extranjero junto con sus hijos, recuperan parte de las haciendas en los años 20, parte, pero recuerden ustedes que la guillotina está día con día constante sobre ellos, y entonces termina perdiendo las tierras en los años 20, yo creo, parte de los 30. Sin en cambio se produce mucho pulque. ¿Por qué? Porque las tierras pasan a manos de los ejidatarios y las explotan. Y de ahí que haya gran producción de pulque. Pero, ojo, el ejidatario no tiene mentalidad empresarial. Sacaba los magueyes que le dejaron los hacendados y no siembra maíz de repuesto, de tal forma que para la Segunda Guerra Mundial, pues ahí viene el declive y ahora sí, en forma definitiva. Se acabó. Las pulquerías se fueron cerrando y Uruchurto, que fue el regente de México, cerró todas, no hubo más permisos. Y lo que hay ahora que ustedes conocen como jóvenes, pues son las cenizas, ¿no? Las cenizas de una industria que fue importante. Ahora, creo que hicieron muy mal. Carranza no debió haber afectado esas tierras. Bueno, no fue tanto Carranza, fue Obregón, Calles y Lázaro Cárdenas. Debió haber dejado esas haciendas. Y yo creo que de haber dejado la industria del pulque en esa zona, el pulque se hubiera reconocido como una aportación al mundo, una aportación alimenticia al mundo. De ahí que a lo mejor pues, los herederos de los hacendados, a recibir las tierras y a comprar de paso las pulquerías, cavaron su tumba, lo cual es una pena para mí, es una pena, es una desgracia, la verdad, porque es la vida del mexicano. Y bueno, pues actualmente lo que queda es lo que ustedes conocen. Y ojalá resurja esta industria, pero yo temo que va a ser muy complicado.